La ley de fomento productivo modifica el modelo económico correísta en el sentido que agrega incentivos tributarios para nuevas inversiones al sector privado, manteniendo el endeudamiento público por encima del techo legal y elimina al Banco Central la toma de dinero de sus depositantes, banca privada, IES y gobiernos autónomos para dárselos al gobierno. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un saludo para usted y para la ciudadanía. El incentivo de la remisión o perdón de intereses, mora, multas y recargos a los deudores morosos del fisco y el IES ya lo utilizó antes el presidente Correa. ¿Por qué lo critican ahora? Quisiera empezar con una discrepancia con la introducción que acaba de hacer Alfredo. A mí me parece que no cambia el modelo económico. De hecho, creo que el principal problema de esta ley es político, y es que no tiene un contexto de desarrollo al cual apunta o del cual responde. Es una ley que más bien se convierte en una sumatoria de intereses represados en estos años que de alguna u otra manera hoy buscan salida. Sobre las remisiones, bueno, el modelo yo no he criticado... Yo digo que se modifica, porque los incentivos no habían de esa manera. Pero en cambio mi crítica, Alfredo, es que no siento que el gobierno haya sentado una suerte, si usted quiere, de relato, de desarrollo, de estrategia de desarrollo que le ofrezca al país. Solo déjeme ponerle este ejemplo. Cuando inició el diálogo con el sector productivo, llegaron a posicionar 1000 temas y llegaron a priorizar algo como 110 temas. ¿Cómo gobierna usted con 110 temas priorizados? Y esto me parece que de alguna u otra manera refleja esta ley, donde el tema de remisiones es un concepto que sí se puede utilizar, evidentemente, pero mi crítica es en qué contexto se utiliza. La última remisión que se utilizó en el año 2015, teníamos una previsión de decrecimiento económico y un barril de petróleo que había bajado incluso de los $20 por cada barril. En cambio que en este momento, Alfredo, tenemos por previsiones del Banco Central, de ninguna otra institución, crecimiento positivo de 3%, dijeron al inicio, hoy han hecho una corrección de 2,4%, un barril que es 48% mayor al que presupuestaron en el año 2018. Y entonces en esa pregunta yo, en ese contexto, yo pregunto, ¿es indispensable, se vuelven indispensables remisiones cuando si en un lado yo digo que tengo un déficit fiscal y por el otro lado renuncio a cobrar $2.000 millones en, digamos, de deudas tributarias que están en este momento sentadas? Entonces me parece que hay un descalce en el discurso. Ahora, la causa sistémica de estas deudas incobrables es que en el Ecuador se establecen intereses, mora, multas y recargos para toda deuda morosa, volviéndola impagable, no solo a favor del fisco, sino del IES, de los bancos privados, las tarjetas de crédito, los gobiernos autónomos. ¿Por qué no se ataca la causa, la usura en intereses, mora, multas y recargos? ¿Por qué la Junta Monetaria no establece mensualmente, por ejemplo, cuál es la tasa de usura como se hace en Colombia? Pero esa es una excelente pregunta que también la tengo yo. Fíjese cómo ha crecido el crédito de consumo, Alfredo, ha crecido en cerca del 60%, mientras que el crédito productivo no ha crecido más del 10%. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la Junta Monetaria que hace la regulación y que podría establecer diferenciación en las tasas de crédito no da efectiva prelación y no da, digamos, un incentivo claro a los créditos hipotecarios, a los créditos destinados al consumo. En ese sentido me parece que... Pero esto no es nuevo, eso está desde hace años. Y es un tema que no hemos podido de alguna u otra manera ponerle a la banca para que piense en los mismos términos del desarrollo nacional. Fíjese lo que iba a pasar con esta iniciativa, y es el único caso en el que nosotros terminamos dando nuestros votos. Usted recuerda, Alfredo, que cuando el gobierno inició mandó un primer proyecto económico urgente y en ese se eliminó, por ejemplo, el dinero electrónico de la banca. Nosotros, particularmente yo, hice la propuesta de que se disminuya los costos de los servicios financieros que le cobran a usted, a mí y a la ciudadanía. Cuando sacamos plata del cajero, cuando preguntamos nuestro saldo, cuando hacemos una transferencia interbancaria. Y esto, en la iniciativa planteada por el presidente, que incluso estaba en su veto, quería que eso no sea así, que no disminuyan sus costos financieros, sino que solamente se revise, lo cual incluso podía significar un alza. Pero digámosle a la gente cuánto ganó la banca por servicios financieros en el año anterior. Pero lo que pasa es que el problema es que la banca paga como un 40% en impuestos y el socio de la banca es el gobierno. Pues, o sea, mientras más gana la banca, más gana el gobierno. ¿Quiénes pagan? Los mismos de siempre.
Pero Alfredo, el tema es que debemos tener una cultura positiva en el país y de alguna u otra manera donde se grave a la renta, por lo tanto de manera directa a quienes más tienen. Esto es parte de un modelo que de alguna u otra manera se implementó y que no valdría la pena echarlo atrás. Usted fíjese las experiencias europeas, usted conoce esta realidad. Fíjese qué es lo que pasa con los países nórdicos. Su presión fiscal es evidentemente alta porque tiene un estado de bienestar que garantiza derechos. Es la Constitución de Montecristi la que exige la garantía de derechos. El bienestar, los servicios públicos, ya hemos visto aquí lo que pasó con todos los famosos proyectos de desarrollo, que de buena fe se creyó en verdad que se estaba haciendo mucho y ha resultado que esa plata se la llevaron, hubo sobreprecios, hubo una serie de irregularidades. A la corrupción donde tenga que estar, y si es que es en la cárcel, Alfredo. Pero fíjese lo que pasaba hace pocos días, me parece que era el día de ayer o antes de ayer, el presidente Moreno en una reunión con el presidente Piñera establecen la posibilidad de que el Ecuador le exporte energía a Chile. Entonces, evidentemente, culpa de Correa. Y esto es lo que ha venido pasando. ¿Por qué? Porque me parece, Alfredo, que aquí tenemos un descalce y una no perspectiva de desarrollo. Porque creo que lo que el gobierno tuvo que haber hecho es que lo que de alguna u otra manera sentó en bases estructurales los 10 años anteriores, carreteras, electricidad, buena conectividad, mejoras para la competitividad, mejoras para la productividad en el caso de riego, no ha sido aprovechado. Fíjese que esta ley que se catalogó con sentido de urgente, Alfredo, llega 15 meses después de que el gobierno inicia su mandato. Se aprueba 4 meses después de que a finales de mayo, si no a finales de marzo. El problema que causó la mesa no servida. Ahora pasemos a las reglas macrofiscales para lograr equilibrio y estabilidad en las finanzas públicas. ¿Cumplen las recomendaciones de la Contraloría a la deuda pública o esas recomendaciones, según su criterio, no estarían correctas? Que paréntesis, en términos de desarrollo, yo sí creo que se quedó la mesa servida, el problema es que el gobierno no la ha podido aprovechar. Nuevamente yo siento un descalce, Alfredo, fíjese qué es lo que se ha dicho. El tema de que la deuda era excesiva, se ha emitido más deuda en este gobierno, se ha dicho que no debían estar los CETES, por ejemplo, o que no debían estar las preventas petroleras en deuda, e igual en el proyecto del gobierno lo sacan, y creo que con buen criterio, Alfredo, porque usted como gobierno puede tomar la decisión de no utilizar determinadas herramientas de política pública, y seguramente como gobierno está en su legítimo derecho. Lo que sería un error es que esta ley, sí hace en algunos casos, en otros no, esta ley hubiera cortado de raíz herramientas de política pública, porque mañana pasado el gobierno las va a tener que utilizar. Fíjese que han hecho colocación de empresas públicas en el Ministerio de Finanzas. Fíjese que la tan satanizada deuda la ha vuelto a emitir este gobierno. Entonces, esta es en las reglas macrofiscales pusieron una normativa muy exigente al inicio en su autoveto, porque recordemos que siendo una ley planteada por el Ejecutivo, la vetaron en 66 artículos y han mandado 2 alcances del veto, es decir, de alguna u otra manera esto ha transmitido más bien no claridad respecto a lo que querían, y creo que más bien en el caso de reglas macrofiscales hicieron algunos arreglos desde mi punto de vista que mejoraron la ley, pero que en conjunto siguen generándole problemas al gobierno. Yo creo que en alguna medida el gobierno se está disparando en el pie con algunos elementos que están planteados en esta ley, parte del tema de las reglas macrofiscales. Central de tomar el dinero de sus depositantes a título de excedentes de liquidez para dárselos al Ministerio de Finanzas. ¿Es correcto? Eso es decisión de política pública. Me parece que no ameritaba un cambio de ley. Si usted no lo quiere hacer, simplemente no lo hacía. Pero fíjese que de alguna u otra manera sí se está permitiendo la colocación de las empresas públicas. Entonces, nuevamente voy al elemento central, y es que para mí el problema político, el problema central de esta ley es un problema político. Primero, porque de alguna u otra manera se contradice el propio gobierno, y en segundo lugar, porque esto no fue planteado en el programa de gobierno con el cual el entonces candidato Lenín Moreno, hoy presidente, salió a buscar los votos con la ciudadanía. Entonces, respecto al tema del Banco Central, usted simplemente no tiene que hacerlo. No amerita, Alfredo, que usted cambie eso en ley. En las elecciones, cuando todavía estaba el presidente Correa, muchas de estas cosas se plantearon en la consulta popular, cuando ya estaba Lenín Moreno solo en el poder. Sí, de acuerdo, pero insisto que a mí me parece que un Estado debe tener las herramientas, la mayor cantidad de herramientas de política pública. Un gobierno en sus 4 años puede decidir si las usa o no. Lo que me parece que los asambleístas debemos pensar no solamente es en perspectiva de gobierno, sino en perspectiva de Estado. Deberíamos permitir que una economía que está reglada en la Constitución y que busca alcanzar un sistema económico, social y solidario tenga los instrumentos de política pública para poder hacerlo. Ahora, los gobiernos que vienen cada
4 años lo pueden utilizar el modelo o no. se ha modificado, pero se mantiene el núcleo central del modelo socialista de Alianza País de no tocar el gasto social en educación, salud, seguridad, salarios y subsidios. ¿Es viable? ¿Puede colapsar en el futuro? ¿Se le está dando sustentabilidad? Yo creo que efectivamente no te responde a un modelo de desarrollo y no es evidentemente lo que nosotros habíamos sostenido los 10 años. Yo creo que ahí sí hay ya un viraje claro del gobierno en este sentido. Ojalá podamos topar el tema de los TBIs, por ejemplo. Esto me parece que es un regreso sin sentido a esta, digamos, seguridad jurídica, que es evidente que la necesitan los inversionistas. Claro que sí, pero no a costa de las renuncias de jurisdicción que puede tener el Estado o la renuncia de soberanía de los ciudadanos, y es lo que tiene que cuidar el Estado. Entonces, yo creo más bien, Alfredo, que no es el modelo que se planteaba antes, claramente. Es un modelo que apunta a la derecha, de pago claramente. De la deuda, con menos impuestos y sin canjearla por una menos costosa, ¿se fortalece? Pero permítame seguir con la pregunta anterior porque me pareció muy importante, Alfredo. El problema de que, o el tema de que el gobierno haga inversión en lo social, no solamente porque sea su deseo, sino porque está en la Constitución. Recordémosle a la ciudadanía que hay una preasignación constitucional para salud, para educación, para ciencia y tecnología, universidades y también para los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces ahí sí me parece que no es un tema de voluntad. Esto establece la Constitución y un gobierno tiene que cumplir la Constitución. Lo que han planteado más bien, Alfredo, es un dogma de si usted quiere, la austeridad. Cuando usted ve las experiencias de otros países, ese dogma de la austeridad ha sido muchas veces más perjudicial para la economía porque no ha permitido que el sector público ponga recursos en la economía que atraigan a la inversión privada. Porque esto es lo que deberíamos buscar, la complementariedad. Es decir, no simplemente el un lado de la moneda, ni solamente inversión pública, ni solamente inversión privada, sino la complementariedad de las dos. En la modificación del modelo se buscarían las dos cosas, que haya dinero de ambos sectores, que se enciendan los dos motores. Y es exactamente lo que nosotros buscamos. Usted decía que nosotros no habíamos apostado por incentivos. Sí, lo hicimos. Recuerde que incluso tuvimos debates internos en el gobierno anterior cuando se aprobaba el código de... Gran pregunta, Alfredo, gran pregunta, porque yo creo que ahí está el tema. Porque siempre pensamos en que la economía, qué es lo que hace o qué es lo que no hace el Estado, y nunca discutimos, incluso en estos programas, qué hace o qué deja de hacer el sector privado. Tenemos un sector privado rentista, tenemos un sector privado que a pesar de tener los incentivos no los utiliza, y le doy una buena noticia, eso sí, a la ciudadanía. Un sector privado que a veces no puede utilizar esos incentivos por la tramitología. Y el día de ayer yo como ponente presenté ya para segundo debate y aprobación, que lo vamos a hacer el próximo martes, una ley que combate la tramitología. Pero la pregunta que usted ha hecho central, Alfredo, si había incentivos, entonces trabajemos por qué no se usan. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco por Ojalá tengamos más participación tiempo. En Contacto Directo. Gracias. Gracias también.